Dios les bendiga a todos. Bendiga a nuestro hermano pastor, a la oficialidad, a cada uno de ustedes, al ministerio. Es un gozo de estar de nuevo con ustedes. Amén. Bueno, pónganse sobre sus pies. Abren su Biblia conmigo. Epístola segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Epístola segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Ayuden a los hermanos, yo creo que algunos no han encontrado todavía. Segunda de Corintios está en el Nuevo Testamento. Ayuden las hermanitas ahí, por favor. Alguien los ayude, que lo pueda encontrar. Yo quiero que lo lean conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, perdón. ¿Ya lo tienen? Capítulo 5, versículo 17, y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su letra dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora de la noche, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me das, porque tú una vez más me permites predicar aquí con los jóvenes. Yo te pido que tú tomes el control de mi vida y de mi pensamiento, y que tú, Señor, seas haciendo entender esta palabra en esta hermosa noche, Señor. Oh, me entrego por completo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. En esta hermosa noche voy a predicar un poquito suave, a ver si puedo, para hacerlos entender. El tema que he traído como título de este mensaje, que dice: ¿qué significa ser una nueva criatura en Cristo? Pregunto en esta hermosa noche, ¿cuántos aquí han recibido a Cristo? Levante la mano y han sido bautizados. Amén. Todos, gloria a Dios. Solo como 2 o 1 está aquí que no ha recibido a Cristo. Bueno, pregunto, ¿cuántos han entendido qué significa ser una nueva criatura? Porque si nosotros ya hemos sido bautizados, hemos aceptado a Cristo, pregunto, ¿entendemos en realidad lo que significa ser una nueva criatura? ¿Lo han entendido en realidad? ¿Lo han comprendido en serio? Quizá mis predicaciones que yo traigo aquí, hermano, quizá ni les llama la atención, pero es que me preocupo más por la vida espiritual de los jóvenes que motivarlos. Entonces, en esta hermosa noche yo quiero enseñar y hacerles entender qué significa en realidad ser una nueva criatura en Cristo. Porque Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora escuchen esto. En la carta segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21, Pablo habla de la necesidad de una reconciliación y de una regeneración. Una reconciliación y una regeneración. Ahora, esta reconciliación y esta regeneración solo lo podemos encontrar ¿en quién? En Cristo.
Pregunto, ¿por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? ¿Por qué razón? Porque fallamos. Los demás. Pregunto, ¿cómo se llama el tema que prediqué hace 15 días? Si yo estuviera en mi clase, paso ahí y les pregunto. Es que se les olvida. ¿Cómo se llama el tema que traje hace 15 días? Prediqué los beneficios de la justificación. Eso es lo que prediqué, ¿verdad? Y en ese mensaje traje como primer punto la condición del hombre en su pecado. Ahora, ¿cuál era la condición del hombre en su pecado? ¿Cómo se encontraba el hombre en su pecado? Era enemigo de Dios. ¿Qué otro? Pero si el pecado está en el hombre, es enemigo de Dios. No podemos decir de que si el pecado habita en mí, bueno, Dios es enemigo del pecado y no es enemigo de mí. No. Mientras que el pecado está en el hombre, es enemigo de Dios. Y dije que estaba lejos de Dios. O sea que el pecado nos aleja de Dios. Eso era la condición del hombre en su pecado. Y miren, hermano, era enemigo de Dios y necesitaba ser reconciliado con Dios. Por esa razón Pablo enseña a los corintios acerca de la reconciliación, porque necesitan ellos ser reconciliados con Dios. Pablo les dice, ustedes necesitan una reconciliación con Dios. No solamente necesitan una reconciliación, sino que una regeneración. ¿Ustedes saben qué significa la palabra regeneración? Un cambio. Si ven el cambio que necesitamos, si ven lo que necesitamos nosotros, ser reconciliado con Dios y un cambio. ¿Me están entendiendo? Ahora, este cambio solo lo podemos nosotros encontrar en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido que solamente en Cristo Jesús podríamos nosotros ser salvados. Ser justificados. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, no sé si me están entendiendo, pero Pablo está diciendo aquí que la ley del Espíritu, hablando de la muerte y el sacrificio de Cristo, Pablo dice: solo Jesucristo me puede librar de la ley del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía esclavizado. ¿Me están entendiendo? El pecado nos tenía esclavizado, y mientras que estábamos bajo el pecado tenía influencia sobre nosotros. O sea que el pecado es el que tenía poder sobre nosotros, pero Cristo vino y dice Pablo, la ley del Espíritu es en Cristo Jesús, que me da vida y me libra de la ley del pecado. O sea, Cristo es el único que puede librarnos de la ley del pecado y llevarnos a una reconciliación con Dios a través de la vida de Jesucristo. Dios mismo lo explica de una manera en el Antiguo Testamento y diciendo: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre ustedes. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Esto habla de una regeneración. O sea que desde el principio Dios les dijo a su pueblo: yo en los días postreros, les dice, yo cambiaré su corazón, cambiaré el espíritu que tiene, cambiaré la manera que tienen. O sea que Dios está hablando de una regeneración. Y es lo que necesitamos nosotros los hijos de Dios. Por eso es que Pablo les dice a la iglesia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, quiero que noten esto. Y el primer punto que quiero tocar aquí es que el cristiano es una nueva criatura. Ahora, ¿por qué el cristiano? ¿Por qué solamente el cristiano es una nueva criatura y no pueden ser los demás? Porque Pablo les está diciendo, explicando a la iglesia de Corintios. Por eso a mí me gusta usar el contexto, entender la palabra, estudiarla. Y usted no sabe, hermano, los momentos que yo paso cuando estudio. Quebro la cabeza y
importante entender esto porque Pablo les está explicando a los hermanos, ustedes ya recibieron a Cristo. Ustedes ya están en Cristo. Y les dice, ustedes son una nueva creación en Cristo porque ya recibieron a Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solo aquellos que han recibido a Cristo son una nueva creación. ¿Me está entendiendo? O sea que nosotros que hemos recibido a Cristo somos una nueva criatura. Una nueva creación en Cristo. Y eso me trae a la mente cuando Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cómo podré entrar en el reino de los cielos? ¿Qué necesito hacer? Un maestro de la ley que no había entendido cómo alcanzar el reino. Y hay muchos de nosotros que ni siquiera, hermano, llevamos tanto tiempo, ni siquiera entendemos cómo alcanzar la salvación. Y este hombre vino a Jesús y le dijo, Maestro, yo sé que tú vienes de Dios, pero ¿qué yo necesito para entrar en el reino de los cielos? Él pensaba que estaba bien porque era ¿cómo se dice? Un maestro de la ley. Y los maestros de la ley, hermano, estudian la ley y practican la ley. Y él pensaba que le decía a Jesús, no te preocupes, tú eres un maestro, ya sos salvo. No, le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que es necesario? Nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa la palabra nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa morir y volver a vivir. O sea, quiere decir que si yo necesito un cambio y necesito ser una nueva criatura, necesito... ¿Qué necesito? Morir. Ahora, hay muchos que se preguntan como Nicodemo le dijo a Jesús, Maestro, ¿pero cómo podremos morir y volver de nuevo al vientre de mi madre? ¿Sí ve? Y hay muchos que se preguntan, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo podemos morir? A ver. ¿De qué muerte está hablando Jesús aquí cuando le dice a Nicodemo, tú es necesario nacer de nuevo? O sea, que morir y nacer de nuevo. Dejar al viejo hombre, pero ¿cómo vamos a dejar el viejo hombre? Apartándonos del pecado. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, o sea que es necesario morir y volver a vivir. No estamos hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual. Y Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 2 y versículo 4 lo expresa de esta manera. Y miren conmigo, a ver si pueden ir ahí en Romanos capítulo 6, versículo 2 y versículo 4. Vamos a ver cómo nosotros morimos espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente y volver a vivir? Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 6, 2, 4. En ninguna manera... Porque los que hemos muerto al pecado, escúchenme, ¿cómo vivir aún en él? O sea que sí, Pablo dice a los romanos que ya ustedes ya están muertos por el pecado. ¿Y cómo van a volver a vivir? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que si nosotros hemos aceptado a Cristo y nos hemos bautizado, es como si fuera que nosotros fuimos colgados en la cruz. ¿Me está entendiendo? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, es como que si nosotros estuviéramos ahí colgados en la cruz y hemos muerto al pecado. ¿Me está entendiendo? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que participante en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos. Ahora pregunto, ¿cómo fuimos sepultados nosotros? Cuando fuimos bautizados. Por eso es muy importante entender lo que significa el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Los que apenas se bautizaron. ¿Qué significa el bautismo? Si no entiende el bautismo, no ha entendido, hermano. El bautismo es un símbolo de muerte y nueva vida. ¿Me está entendiendo?
es un símbolo de muerte y nueva vida. Quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos y somos sumergidos en el agua, simboliza que el Juan y el Pedro, que era anteriormente, murió. O sea que ya no existe más en el mundo. Cuando una persona muere, vuelve a vivir. ¿Usted puede hablar con esa persona de nuevo? Ya no. Se fue, se fue. Entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo y nos hemos bautizado, quiere decir que hemos muerto al pecado. El pecado ya no se encuentra. Dice, ¿a dónde está Juan, Pedro? Ya no hay. Ese Pedro ya no hay. Ese Pedro que estaba bajo la influencia del pecado ya no hay. ¿Por qué? Porque murió. Eso significa decir, yo acepto a Jesús y me bautizo, simbolizo que morí por el pecado. Mire, por eso Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con él, con él para muerte por el bautismo. Mire, es que cuando se bautizó usted, eso simbolizó que ha muerto para el pecado. Y vuelvo un poquito atrás en el versículo 2, donde dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos? Mire, aún en el pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, yo he muerto al pecado, yo he aceptado a Cristo, cuando aún vive en su pecado? Pregunto, si uno vive aún en su pecado, ¿eso significa que ha muerto y que ha resucitado una nueva vida? No. Si ven lo que es necesario entender, hermano, que no solamente decirlo, el problema de nosotros es que hemos entendido y no hemos entendido completo el estudio de la palabra de Dios. Porque uno dice, bueno, con tan solo confesar a Cristo con mi corazón, yo te confieso que te recibo en mi corazón, ya soy salvo. ¡No! No solamente eso, es necesario alejarse del pecado. Si vive en su pecado, eso quiere decir que no ha aceptado a Cristo. Lo siento, pero es una realidad. Si aún vive en su pecado, no ha aceptado a Cristo, no ha muerto del pecado y no es una nueva creación. Porque Pablo les dice a los romanos, si ustedes han muerto del pecado, ¿cómo aún viven en el pecado? Si ustedes han muerto para el pecado, ¿cómo siguen viviendo en el pecado? Si Cristo ya los perdonó, los lavó. Mire, estamos en el versículo 6 y en el versículo 5 Pablo habla de la justificación, ¿verdad que sí? Pablo les habló a los romanos, les dice que nosotros somos justificados para con Dios y tenemos paz para con Dios. Y ahora en el versículo 6 les dice, ¿por qué entonces si ustedes han sido justificados y han muerto al pecado y aún siguen viviendo en su pecado? Si nosotros hemos muerto en realidad, hermano, y hemos aceptado a Cristo, por eso es que Pablo dice en el versículo 17, ustedes les dice a los corintios, ustedes ya aceptaron a Cristo y son una nueva criatura. Si ven lo que significa ser una nueva criatura. O sea que lo que hizo Cristo en nosotros no es una reparación. ¿Me está entendiendo? Una reparación, hermano, es simplemente poner un nuevo tras el viejo. ¿Me está entendiendo? Cristo lo que hizo en nosotros no solamente es una reparación, sino es un cambio completo. Escuchen esto, es una total transformación que afecta no solo su condición legal ante Dios, o sea que no solamente lo espiritual, sino también sus emociones, sus sentimientos, su conducta diaria. O sea que ese cambio, esa transformación que nosotros hemos obtenido de Cristo, hermanos, es un cambio completo, no solamente el espiritual, sino que también lo físico. ¿Me está entendiendo? Por eso es que cuando nosotros decimos una nueva criatura, se ve y se refleja en la vida que uno vive. Ay, hay muchos que pasan aquí. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo, pero los ve afuera, hermanos, son un desastre. Es que la nueva creación, el cambio que Cristo hizo en nosotros, si hemos muerto y hemos vuelto a la vida, hermano, eso quiere decir que somos una nueva criatura. Y si somos una nueva criatura, ya no vivimos por el pecado. Si nosotros retrocedemos un poquito atrás, en el versículo 14 de 2 de Corintios 5, 14 y 16, escuchen lo que dice Pablo a la iglesia.
Porque el amor de Cristo nos constriña. ¿Qué significa la palabra constriñe? Significa que el amor de Cristo es el que nos dirige, es el que tiene control de nosotros, dice Pablo. Pensando esto, que si uno murió por todos, miren, luego todos morimos, miren. Ahora, ¿quién murió? Cristo murió. Y después Pablo, si Cristo murió, dice, nosotros también hemos muerto. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Pablo dice, si murió Cristo, entonces los que han muerto con Cristo, dice, ya no viven para ellos mismos, sino viven para ¿quién? Para Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive ¿en quién? En mí. Ahora que lo que hago en la carne, dice Pablo, lo hago para Cristo. O sea que todo lo que hace Pablo lo hace para Cristo. ¿Por qué? Porque él ya ha sido renovado, cambiado. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? ¿Todos están entendiendo? Pero si nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado y hemos vuelto a nacer, entonces solo vivimos para Cristo. Solo vivimos para Él y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Así de que no trate de agradar al pastor y diga, yo voy a usar una corbata, esto para agradar al pastor. No. Usted vive para Cristo, no para el pastor, no para el ministro, no para el predicador. Así de que su conducta allá afuera es lo mismo que tiene que ser aquí. Su manera de vivir allá afuera es lo mismo que tiene que hacer aquí, porque hay alguien que usted está agradando y es Cristo, porque vive para Él. Murió y ahora vive para Él y usted va a hacer lo que Cristo quiere que usted haga. Ahora, miren, esta transformación no es posible por nosotros mismos. O sea que no podemos nosotros cambiar nosotros mismos. Usted me puede decir, hermano, yo tengo dinero, yo pago. No importa. Usted dice, yo diezmo, hermano, yo soy el mejor diezmante. No importa, tú puedes alcanzar esa transformación, esa justificación por su dinero. Eso solo lo podemos encontrar en Cristo. Mire, escuchen esto. Esta transformación no es por nosotros mismos, sino por la acción del poder de Dios. En el versículo 18 y 19 dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. O sea que esta nueva creación, esta transformación, este cambio no viene de nosotros, sino proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo con Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa reconciliación es el mismo Dios que hizo consigo mismo, enviando a su Hijo. Porque Dios sabía que no hay solución para nosotros. Y Él dijo, bueno, yo voy a dar a mi Hijo para que reconcilie al mundo conmigo y que regresen a mí. Y Pablo dice que Él nos dio el encargo de esa reconciliación y es lo que tenemos que predicar. Pero en sí, hermano, esa nueva creación solo podemos nosotros encontrar por medio de Cristo, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No por nuestras propias fuerzas, no es porque usted es bueno, no por su intelecto, no por su estudio, no por su modo de hablar, no, sino es por medio de Cristo que hemos alcanzado esa nueva vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, ser una nueva criatura o ser una nueva criatura es haber comenzado un proceso de transformación. ¿Me entendió? Vuelvo a repetir. Ser una nueva criatura es haber comenzado un proceso de transformación. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 17, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Ahora, ¿qué son las cosas viejas que pasaron? ¿Cuáles son esas cosas viejas que pasaron? Que dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Ser nueva criatura es volver a empezar, iniciar una nueva historia, dejar atrás el pecado. O sea, significa, hermano, que ser nueva criatura es empezar en el momento que usted recibió a Cristo. En el momento que dijo, yo decido seguir a Cristo y amar a Cristo, en ese momento inició una transformación en usted. Por eso Romanos 6, 11 y 12 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Mire, a ver si entendieron lo que leí. Vuelvo a repetirlo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo se consideran? Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, escuchen. No reine, pues miren la recomendación del apóstol Pablo. Si nosotros nos consideramos muertos al pecado, hermano, y hemos nacido de nuevo, entonces quiere decir que el pecado no debe reinar en nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcas en sus concupiscencias. Mire, eso es una de las cosas que nosotros, si somos una nueva criatura, por eso es que si somos una nueva creación, hermano, quiere decir que empezó un proceso de cambio en nosotros. Una transformación en nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque dice Pablo que lo viejo quedaron atrás. Ahora retrocedemos un poco atrás de nuestra condición antes de venir a Cristo, cómo éramos nosotros. Si les paso el tiempo en esta hermosa noche y les digo, testifique su vida como era anteriormente, algunos van a pasar aquí, ay hermano, era un borracho, era un drogadicto, un mujeriego y etcétera, y imagínense. Porque éramos así antes de conocer a Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso aquellos que han nacido de nuevo ya no son mujeriegos. Ay, Señor, perdón por hablar eso, pero es una realidad, hermano. Hay muchos jóvenes que les gustan muchos hermanitas ahí. Y no hablar de las hermanitas, porque hay algunas también tienen 3 novios, 3 novias. Y después dice, yo soy una nueva criatura. No. Si somos una nueva criatura, quiere decir que hemos iniciado una transformación, un cambio en nosotros. O sea que esto significa tener que renunciar a ciertas cosas que son inaceptables en la vida nueva. Ser una nueva criatura significa tener que renunciar a ciertas cosas que no son inaceptables en la vida nueva. Y hay que renunciar a tantas cosas. Ay, hermano. Es que seguir a Jesús no solamente estar en la iglesia, no solamente estar sentado aquí, no solamente ejecutar un instrumento y cantar bonito, no. Es necesario quitar lo que es inservible en nosotros. Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 10, vamos conmigo ahí. Porque los hermanos van a decir, solo habla el hermano. Vamos a leer aquí qué es lo que es necesario cambiar. Porque si nosotros hemos comenzado una transformación, estamos cambiando muchas cosas en nuestra vida y significa dejar muchas cosas, y miren lo que vamos a dejar. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3, 5, 10. Escuchen lo que dice. Haced morir pues. ¿Qué es lo que? Mire, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer morir? Miren cuáles son lo terrenal. Número 1, fornicación. ¿Qué es? ¿Qué es el siguiente? Siguiente. Pasiones desordenadas. Hay muchos que tienen una pasión desordenada. Sigue. Malos deseos y avaricia.
Y miren lo que dice, que es idolatría. Ahora descudriñese un poquito, hermano. ¿Cuál de esto usted tiene? Yo creo que no es necesario explicar porque lo entendió bien, ¿verdad? Versículo 6. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, quiere decir que si es una persona fornicario, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, quiere decir que la ira de Dios está sobre uno. ¿Me entendió? Antes nosotros éramos esclavos del pecado, lejos de Dios, enemigos de Dios. Y ahora que conocimos a Cristo y aceptamos a Cristo y hemos venido a Cristo y hemos vuelto a lo mismo, es como el perro que vuelve a su vómito. Ay, hermano, qué triste. Es como el puerquito de mi mamá. Mi mamá decía, vamos a lavar nuestro puerco. Bueno, mamá, lo ayudamos. Lo lavábamos, poníamos jabón, cepillo, bien limpio, hermano. Se veía bonito, rosadito, wow, qué lindo. Y lo soltaba. Y enfrente de ella se volcaba de nuevo en el lodo. ¿Usted sabe qué reacción tenía mi mamá? Este animal no entiende, llevaba su lazo y le... Ahora imagínese cómo reacciona Dios al vernos después de habernos limpiado y vuelto a lo mismo. Hacer lo mismo. Yo creo que si yo fuera Dios, hermano, diría, esto no entienden, mejor los destruyo de nuevo. Los destruyo una vez. Sí. Pónganse en el lugar de Dios. Hay muchos que ayudan a sus amigos, hermanos, les dan la mano, les permiten entrar en su casa, vengan, le ayudo, pero después le pagan mal. ¿Qué reacción tenemos? Ay, lo ayudé y es una mala persona, ya no lo vuelvo a ayudar, que se muera. Imagínense si Dios dijera de nosotros lo mismo. Miren, porque si nosotros, hermano, hemos vivido, si somos una nueva criatura, esto ya no tiene que pertenecer a nosotros. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. O sea que los cristianos de Tesalonicenses, Colosenses, ellos eran así. Pablo les dice, pero ahora están en Cristo, ya no tienen que vivir eso. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y miren lo que sigue y lo que tienen que dejar. Es que son muchas cosas, hermano. Por eso me preocupo por los jóvenes y la relación con Dios. Porque Pablo dice en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Primero, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra... Ay, ¿cuántos jóvenes hablan mal, hermano, en su trabajo? Solo hablan barbaridades. Estas son las cosas que tenemos que dejar. Porque ha iniciado en nosotros ser una nueva criatura. Significa iniciar una nueva relación con Dios. Significa comenzar de nuevo. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen de Cristo, a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren. Pablo dice que nosotros tenemos que dejar la nueva vida, y es lo mismo que está diciendo a los corintios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo les dice a los colosenses, dice en el versículo 9, no mintáis, versículo 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que eso quiere decir una transformación completa. ¿Me está entendiendo? O sea quiere decir, hermano, que comenzó esa transformación en nosotros. Y necesitamos vivir de acuerdo a esta nueva vida.
Y no es fácil dejar una vida, hermano, de tantos años llenos de costumbres. No es fácil, no es en la noche, en la mañana el cambiar, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que los jóvenes necesitan entender. Ese cambio, esa transformación en nosotros no va a ser un solo día. O déjenme decirlo, puede cambiar de una sola vez. No. No podemos. Es difícil de tener esta lengua. Es difícil de tener estos ojos, lo que mira, lo que ve. Hay algunos que no pueden controlar la ira, el enojo. Hay algunos que quieren cambiar, pero no pueden hacerlo. Antes de yo llegar aquí, cuando llegué aquí, yo era un poco diferente. Quizá no era tan perdido en el pecado, pero siempre había cositas malas en mí, como las malas palabras y todo eso. Pero cuando tuve una relación con Dios, le dije, yo quiero cambiar, y empecé a cambiar y a decirle a Dios, ya no quiero decir malas palabras, ya no quiero hacer esto, y lo voy a sacar ahora. Y hermano, imagínense que fue una tortura. Señor, yo te prometo ya no volver a decir lo mismo, y al siguiente día vuelvo a lo mismo. Ay, hermano, qué desesperación de cambiar, de no poder cambiar, pero gracias a Dios lo pude por la ayuda de Dios. Esa transformación es por medio de Él que nos puede ayudar. Ese cambio que necesitamos solo lo podemos encontrar en Él. Él ya nos cambió, Él ya nos limpió, Él ya nos perdonó, pero por naturaleza el hombre es un genuino desastre. Venimos a Cristo, dijo, hijo, te voy a perdonar. Hijo, voy a olvidar todo lo que hiciste, lo que has hecho, vamos a cambiar todo eso. Y nos lavó, nos limpió, curó nuestras heridas, pero como somos unos genuinos desastres, lo destruimos, esa nueva vida. Porque es difícil sostener y vivir en esta nueva vida. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué podemos hacer para poder vivir esta nueva vida que hemos alcanzado? ¿Qué podemos hacer para que nosotros podamos estar firmes en esta nueva vida, en nuestra nueva condición que hemos recibido de parte de Cristo? Y como segundo punto que quiero tocar, el cristiano tiene una base sólida para poder mantenerse en esta nueva vida y para poder agradar a Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, miren lo que dice Pablo. Ya están ahí, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 6 y 7. Escuchen lo que dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmándose en la fe, así como habéis sido enseñados, abundantes en acción de gracia. Ahora, ¿qué podemos hacer para mantenernos en la nueva vida? ¿Qué es lo que recomienda Pablo aquí? Vuelvo a leerlo para que entiendan. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados. O sea que para poder vivir esta nueva vida, hermanos, solo lo podemos hacer cuando nos arraigamos y nos sobreedificamos en Cristo. Somos una nueva persona, pero no perfectos. ¿Me está entendiendo? Somos una nueva persona, es cierto. Dios perdonó nuestros pecados, Dios perdonó el pecado pasado, pero eso no quiere decir que somos una persona perfecta, porque muchos tratan de hacer perfecto, pero al tratar ser perfecto se encuentran que no pueden hacer perfecto y se desilusionan, y lo que hacen es alejarse de Cristo.
No sé si ustedes han escuchado, yo he tenido experiencia con jóvenes que les hablo y que les enseño y que comienzo a hablarles a ellos y me dicen, hermano, es imposible que yo pueda ser santo, es imposible que yo pueda ser perfecto, yo no puedo hacerlo, mejor lo que hago, dice, mejor dejarlo porque yo no puedo hacerlo, yo no puedo agradar a Dios, cada día fallo. Es lo que dicen los jóvenes, es lo que dicen los hermanos, no podemos hacer perfecto. Entonces lo mejor que ellos hacen es alejarse de Dios. Y no saben cómo poder llegar, hermano, a perfeccionar esa nueva vida en Cristo. Porque el diablo, y miren hermanos, que el diablo es experto en esto. Cuando ve que nosotros fallamos y él viene a susurrar en nuestra mente y nos dice, ves que fallaste, no puedes agradar a Dios. Ves que no lo puedes. Y a uno, miren hermano, cuando uno peca, cuando uno hace una mala cosa en su apartamento, en su casa, y viene a la casa de Dios y nadie lo sabe, pero él se sienta y ahí comienza el diablo a acusarlo y a decirle, ves que no puedes, ves que todos te observan, todos saben, y mira tu pecado, eres una persona que no puedes agradar a Dios, y se desespera la persona y lo que hace es desaparecer en la iglesia. No es la manera correcta, hermano. El apóstol Juan les dijo a la iglesia, les dijo, hijitos míos, si alguno pecare, recuerdan que abogado tenéis para con el Padre, porque Dios sabe, hermano, que no somos perfectos, que cada día fallamos, pero para eso tenemos a alguien allá en el cielo que intercede por nosotros. Entonces la manera correcta para poder vivir esta vida no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestro propio mérito, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos arraiguemos y nos sobreedifiquemos en Él. En otras palabras, para que me entiendan, la única manera de que yo pueda vivir esta vida es simplemente tirarme en los brazos de mi Maestro. Es simplemente decirle, aquí estoy, toma tú el control de mí. Ven Espíritu Santo, toma tú el control en mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo. Cada situación que proviene de mí. Toma tú mi vida, toma tú el control. Es la única manera. No hay otro. Por eso Pablo les recomienda a la iglesia, porque sabe que nosotros no podemos, hermanos, ser perfectos. Cada día le fallamos a Dios, pero Pablo les dice, arraigados, sobreedificados en Él. Tírate de rodillas y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Llena, Señor, esta área que no puedo controlar. Hermanos, no es fácil. No es fácil con nosotros mantenernos en santidad, en la brecha, en el camino que Dios nos ha puesto. No es fácil. Usted podrá decirme, pero el hermano, mire, el hermano está ahí predicando, él ha podido, gloria a Dios. No, hermanos, no ha sido fácil estar aquí. No ha sido fácil llegar aquí. Yo siempre decía cuando comencé, siempre veía a los hermanos que Dios los usaba. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo ellos pueden lograr llegar hasta esa meta? ¿Cómo ellos pueden lograr y ser buenos delante de ti y poder agradarte? ¿Cómo lo hacen? Yo no lo puedo, Señor. Y comencé a rendirme, a decirle a Dios en el trabajo, en la calle, siempre hablaba con Dios. A veces yo le decía a Dios, Señor, si hubiera manera que yo no pudiera ver para ya no ver el pecado, si hubiera manera de yo solo estar en casa y no salir para no pecar. Siempre decía así, pero hay una mejor manera de poder lograr esto. Es simplemente entregarnos en las manos de Dios. Por eso el nuevo hombre debe estar fundado en una base firme que solamente en Cristo, hermano. Y esa base es Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 dice mire lo que dice. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables, misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Esto es lo que tiene que practicar. Esto es lo que tiene que vivir el cristiano. Estos son los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, perdón, que habla Pablo aquí, que habló en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y es lo que habla Pablo aquí. Por eso dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santo, amados, escuchen, de entrañables, misericordiosos, de benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es lo que debe caracterizar un buen cristiano, un buen hijo de Dios, y es lo que tiene que cuidar usted y lo que tiene que esforzar de hacer: ser humilde, ser perdonador. Hay muchos jóvenes que no han logrado perdonar a su padre. Es hora de perdonarlo. Hay muchos jóvenes que han sido lastimados por personas. Es hora de perdonarlo. Porque si hemos venido a Cristo, es lo que nosotros practicamos. Y esto es el cambio radical que necesitamos nosotros. Y de ser escogidos y vestirnos como escogidos de Dios en realidad, hermano. ¿Me están entendiendo? La única manera que usted puede vivir esa nueva vida es solamente en Cristo. Así de que no se olvide de someterse en la voluntad de Dios. Ore siempre. Venga el ayuno, venga la vigilia. Ore en su casa, ore en su trabajo, ore en su apartamento. Apártese de las malas personas, de las malas influencias de uno. A veces no me gusta tener amigos. Yo tengo amigos, pero solo hola, ¿cómo están? Y converso un ratito con ellos, pero no salir con ellos. Porque hay malas personas que influencian malas cosas en nosotros, incluso siendo cristianos. Son los que nos llevan a hacer cosas delante de Dios que no nos conviene. Cuide su vida. Entréguese completo en la mano de Dios. Ya voy terminando, no se preocupe. Tercer punto: el cristiano muestra su fe por las obras. ¿Cómo debe mostrar su fe el cristiano? Por las obras. Escuchen lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 14 y 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudo y tiene necesidad de alimento, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago nos reta a demostrar la nueva vida a través de una fe genuina, una fe en acción. Si de verdad hemos nacido de nuevo, hermano, entonces nosotros, la fe que hemos puesto en Cristo, tiene que producir en nosotros buenas obras. Ahora escuchen esto: las buenas obras no nos salvan por sí mismas. Solo la fe en Cristo salva, pero las obras son la manifestación, la prueba externa de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Entendieron? Las obras no nos salvan. Si usted es una buena persona que ayuda a las personas, pero no ha recibido a Cristo, eso no lo salva. Pero las buenas obras dice que son la manifestación de la fe que hemos puesto en Cristo. O sea que es cuando nosotros creemos en Cristo y aceptamos a Cristo y decimos hemos creído en Cristo, quiere decir que hay buenas obras en nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora escuchen esto: de nada nos sirve hablar muy hermoso de cosas espirituales si nosotros mismos no aprendemos a amar, inclusive a nuestros enemigos, a servir a los demás, aún con sacrificios como lo hizo Jesús. Mire, de nada nos sirve hablar de amor, hablar de Cristo sana, de Cristo salva, si no practicamos lo que dice Cristo.
nada soy si no tengo el amor. Polvo soy, mi bendito Jesús. De nada sirve. ¿De qué sirve yo vengo aquí a matarme, a predicar, a decir, hermano, hay que amarnos, hay que obedecer, si no lo practico? ¿De qué sirve decir, hermano, hay que ayudar al enfermo, hay que ayudar al necesitado, cuando yo no lo hago? ¿De qué sirve de tanto hablar si no hay amor en nuestro corazón? Si no hay buenas obras en nosotros, no podemos decir que somos hijos de Dios. Eso es la manifestación de la nueva vida que somos, hermanos, que tenemos amor en nuestro corazón. Por eso es que las personas que nos conocían anteriormente, cuando no estábamos en Cristo, éramos personas malas, enojados, airosos, envidiosos, etcétera, etcétera. Usted puede decir, pero al venir a Cristo tienen que notar el cambio en nosotros. Cuando yo no estaba en Cristo era orgulloso y solo pasaba al lado de las personas. Ni hablaba. Cuando estaba en Cristo hablaba mal y las personas me conocían. Cuando estaba fuera de Cristo hacía tantas cosas y las personas saben. Pero cuando estoy en Cristo ellos notan el cambio en mí. Ellos ven el cambio en mí. No hay necesario de que yo les diga, miren, yo soy cristiano. Y no es necesario ir con un saco, una camisa, una corbata en el trabajo, hermano. A veces no es necesario decir a las personas, a veces me dicen a mí las personas y me acercan a mí y me dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Y les digo, sí. ¿Por qué lo dicen? Porque se ve la forma que tú actúas. No eres como aquellos, mira. Yo no hablo mucho en el trabajo, no converso con las personas, simplemente les saludo, buenos días y paso y trabajo. Y a veces cuando hay ocasión hablo con ellos, converso con ellos, pero ellos se dan cuenta de la actitud. Una cierta ocasión nosotros estamos trabajando, trabajamos siempre, hermanos, en la iglesia y siempre estamos ahí, a veces tenemos música o a veces no, pero no somos como las personas que hablan mal y que dicen tantas cosas, somos trabajadores ahí, tranquilos. Y habían muchas personas que estaban trabajando con nosotros y uno de ellos se acercó y dice, ¿por qué ustedes son diferentes? Y les preguntamos, ¿por qué? Porque ustedes son tranquilos, ustedes no hablan como nosotros. Y les dijimos, somos cristianos. Ah, con razón, ¿sí ven? No es necesario que usted lleve un rótulo, soy de jóvenes cristianos. Imagínese, hermano, lleva un rótulo, soy de jóvenes cristianos y con su conducta, no. Qué tristeza dar mal testimonio. No es necesario llevar eso cuando hay buenas obras. La gente nos ve y nos observa y dice, esto es un verdadero hijo de Dios. Yo quiero ser lo mismo. Se influencia de las personas. Eso es la nueva vida en Cristo, hermanos. Y es lo que necesitamos nosotros cambiar. Es esa transformación y ese cambio que necesitamos nosotros, los jóvenes. Eso es lo que yo quería traerlos en la mente. Hoy no necesita que usted sepa que Dios tiene propósito sobre usted, porque ustedes si aprenden a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, Él mismo los va a escoger ahí. Él mismo los va a levantar y los va a traer aquí. Pero aprenden primero a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Me entendieron? Yo creo que es necesario hacer una pregunta. ¿Todos entendieron a alguien que no entendió? Yo creo que contestar la pregunta si no entendieron. ¿Entendieron todos? ¿Todos? ¿Seguro? Porque yo quiero que entiendan, hermano, que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Oh, qué hermoso ver a un joven que pasa aquí, que sí en realidad vive lo que habla. Porque cuando canta, hermano, no es necesidad que se esfuerce, simplemente canta y la presencia de Dios cae. A muchos que quieren ser usados, pero no han aprendido a vivir esa nueva vida. Aprende a vivir bajo la voluntad de Dios. Ponte de pie. Oh Señor, qué hermoso es estar bajo la presencia de Dios.
Qué hermoso es saber de la palabra de Dios. ¿Por qué no le dice al Señor en esta hermosa hora: moldéame, Señor? Cámbiame por completo. Ahí en su lugar levante su mano. Hay muchos jóvenes aquí que ahí tienen muchas debilidades. Hay muchos jóvenes aquí que no han podido controlar su vida. Pero hoy, ¿por qué no le dice al Señor: Señor, aquí estoy? Cámbiame por completo. Habla con Él. Habla con Él, que Él está aquí. Tírate en sus brazos. Tira en sus brazos. ¿Por qué no dice eso? Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Necesitas a Jesús en tu lado para que tú puedas vivir de acuerdo a la voluntad. Joven, necesitas a Jesús. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Esa debilidad que aún no ha podido controlar, esa lengua, Él lo puede hacer por ti. No va a ser fácil ese cambio, pero Él lo va a hacer. Oh Señor, ahí en su lugar yo quiero orar. Si usted siente pasar aquí al frente, pasa. Si no, ahí en su lugar yo voy a orar por ustedes. Oh Señor, mira a estos jóvenes que están delante de ti. ¿Cuánto no daría, Señor, para poder cambiarlos? Para poderlos hacer entender lo que tú quieres para ellos. Siente el toque del Espíritu Santo. Hay algunos que no encuentran qué decirle a Dios. Dile: te amo. Dile: aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, mi pensamiento. Señor, mira a cada uno de estas señoritas, de estos jóvenes que están delante de ti. Yo quiero que tú pases en cada asiento, Espíritu Santo. Yo quiero que te pases y paseas en medio de ellos. Tú sabes, Señor, la debilidad de cada uno. Tú sabes, Señor, lo que aún no han podido controlar. En este momento yo te pido que tú lo controles en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo espíritu demoníaco que ha querido apartarlos de ti, en el nombre de Jesús. Espíritu que has usado esa debilidad en contra de ellos, en el nombre de Jesús, hoy te echo fuera, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que sientan un cambio, que vean en ellos un cambio, Señor, que sientan tu presencia a cada día, cada vez que son tentados, cada vez que son atraídos por el pecado, en el nombre de Jesús, que sea echado fuera, en el nombre de Jesús. Tú pongas tu mano de poder y de misericordia. Oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Bendito Dios, aleluya. Sigue clamando, amado hermano. Si usted siente la presencia de Dios, no se quede callado.
Si usted siente hablar con Dios, sigue hablando con Dios. No se quede callado, amado hermano, hable con Dios. Padre, te damos gracias, Jehová. Gracias, Dios mío, porque una vez más tú nos hablas, Dios mío, a través de tu palabra, Jehová. Padre, ayúdanos, Dios mío, a cambiar. Ayúdanos, Dios mío, a andar en el camino correcto. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a cada día, Señor, ser, Dios mío, imitadores tuyos, Jehová. Como dijo Pablo, aprended de mí. Como dijo Pablo, que seamos, Dios mío, imitadores tuyos, Jehová, como así Pablo de ti. Padre, ayúdanos, Dios mío, a cada día vivir en santidad. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Desde que, Dios mío, Padre, tomamos esa decisión de seguirte. Desde que tomamos esa decisión, Dios mío, de agradarte a ti, Jehová, Dios de la gloria. Ayúdanos, Dios mío, a seguir hacia adelante, aunque con pasos lentos, pero pasos firmes, Jehová, Dios de la gloria. Padre, ayuda a la juventud, Dios mío, a seguir hacia adelante. Ciertamente, Dios mío, vivimos en un mundo, Señor, donde hay tanta maldad. Vivimos en un mundo, Dios mío, donde, Padre, todos los días quiere que el joven caiga, la señorita caiga. Pero Jesucristo dijo: Padre, yo no los quiero que tú los quites del mundo, sino más bien guárdalos del mundo. Oh, Espíritu Santo de Dios, guíanos. Espíritu Santo de Dios, danos la fortaleza para seguir hacia adelante. Padre, guarda la juventud, guárdalo, Dios mío. Padre, Dios mío, que no, Dios mío, no nos regresemos, que no demos vuelta hacia atrás, Dios mío, sino que siempre enfocado hacia la meta, Dios mío. Porque sabemos, Dios mío, el que se voltea para atrás le va mal, como le pasó a la esposa de Lot. Padre, las instrucciones tuyas fue que no debían de voltearse, sino que siempre mirando hacia adelante. Ayúdanos, Dios mío, a seguir siempre puesto nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Padre, que esta palabra, Dios mío, que fue hablada en esta noche, que esta palabra, Dios mío, haga germinar en los corazones. Que esta palabra, Dios mío, Padre, Dios mío, que no sean solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Jehová. Que cada palabra que escuchamos en esta noche, que lo pongamos en práctica, Dios mío. Ayúdanos, Jehová. Desde un principio, Dios mío, tú nos separaste. Desde un principio, Dios mío, tú nos guardaste. Desde un principio, Jehová, tú nos santificaste para la gloria y la honra tuyo, Dios Todopoderoso. Padre, bendice a tu siervo. Bendice a nuestro hermano evangelista Sebastián Morales, que cada día, Dios mío, se esfuerza. Que cada día, Dios mío, Padre, predica tu palabra, Jehová. Dale más sabiduría, dale más entendimiento, Dios mío. Ayúdalo, Jehová. Fortalécelo cada día, Señor. Padre, que seas tú siempre guiándolo. Que seas tú siempre, Dios mío, llevándolo, Señor, en el camino correcto, Jehová. En el nombre de Jesús, Jehová, Dios de la gloria. Dios eterno, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Agradecemos a Dios por esta grande bendición y el tiempo con nuestra hermana que está presidiendo.